Bienvenidos y bienvenidas a Crianzas que Transforman, un espacio donde entendemos que al nacer un bebé también renacen sus padres. Hoy te invito a mirar de cerca los primeros años de vida, los años donde se forman las emociones, la confianza, el apego, el temperamento y la esencia de lo que somos. El nacimiento no solo introduce a un bebé al mundo, también transforma por completo la vida emocional de una familia. La dependencia absoluta se avanza hacia pequeños pasos de independencia. Hoy reconocemos esa travesía, el vínculo inicial, las emociones tempranas, el apego, el temperamento y, hacia los 3 años, el surgimiento del yo y la autonomía. Durante mucho tiempo se creía que existía un momento exacto para crear el vínculo. Yo recuerdo perfectamente, justamente hace poquito, una compañera del trabajo me platicaba de la vez que tuvo a sus bebés y cómo ella deseó que, así como nacía el niño, sin limpiarlo, sin nada, ella lo quería abrazar, lo quería sentir, lo quería pegar a ella, porque esa es una de las ideas principales que se tiene, ¿no? Que el primer momento es donde el niño sale de su burbuja a un nuevo mundo. Y precisamente al sentir el calor de la mamá, en este caso, es ese vínculo que se genera. Pero ya con esto, con los estudios, con la ciencia, sabemos y se ha demostrado que no hay un periodo crítico, que el vínculo no se construye en un momento exacto, ¿no? Que solo es una parte crucial y si ya no lo hiciste en ese momento ya valiste, sino que el vínculo se construye con contacto, con repetición, con cuidado sensible, con estar atentos a las necesidades y al crecimiento de los niños, ya que ellos van generando incluso desde el vientre materno, al escuchar, al conocer que estás atento a sus necesidades. Ellos generan este apego, este lazo que es recíproco y también es muy profundo y duradero. Y por supuesto que es la base de toda la vida emocional posterior. Si desde un inicio nosotros le brindamos la confianza a nuestros hijos, pues ellos van a crecer cada día con un apego pues más profundo hacia nosotros y eso va a hacer que exista el vínculo necesario entre padres e hijos. Precisamente al hablar del vínculo, pues hay un estudio muy interesante realizado por Harry Harlow, quien realiza una serie de experimentos que son los pioneros con monos. Este experimento consistió en que este científico separó a los monos de sus madres solamente de 6 a 12 horas después de nacer y los mandó pues a que se criaran en un laboratorio. Pero aquí está algo muy interesante. Los monos bebés pues fueron colocadas en jaulas de 2 tipos. Las jaulas habían 2 tipos de prototipo de madres. Una de ellas tenía lo más importante, que es el alimento, pero estaba hecha solamente de alambres, puro alambre, completamente frío, metal. Y había otra mamá falsa que la hicieron con felpa, con algodón, estaba suavecita, generaba cierto calor. Y lo que arrojó el estudio fue completamente interesante porque los monitos decidían pasar la mayor parte del tiempo con la mamá de felpa a pesar de que esa no tenía alimento para ellos. En cambio con la de alambre pues sí se acercaban, pero simplemente para consumir su alimento y de ahí se despegaban. Luego pues quisieron intensificar este experimento y luego les ponían figuras que generaban miedo y los monitos que estaban con las mamás de felpa pues corrían hacia ella, o sea estaban las 2 mamás pero corrían con la mamá de felpa y habían otros monitos que no tenían un lugar seguro y entonces ellos generaban incluso actitudes que se pueden ver con niños autistas. Y todo eso fue lo que arrojó este estudio. Y aquí es donde nosotros vemos completamente la importancia que tiene el que podamos darnos cuenta de que no todo es nada más la comida o darles
el techo a los hijos, sino que es importante desde los primeros momentos de vida del niño generar confianza en ellos y que sí se vaya generando el vínculo, como hace rato estábamos mencionando, que ellos lo que necesitan pues no son padres perfectos, sino lo que ellos necesitan es precisamente padres que los escuchen, que atiendan sus necesidades, que sepan comprender también, porque los niños cuando ellos pues lloran, cuando ellos es su manera de expresarse, ya que todavía no pueden hablar, ya que todavía no saben cómo comunicarse. Los niños incluso hasta cierta edad generan berrinches, pero en realidad no quiere decir que sean maleducados o que ellos sean malos, sino que ellos todavía no aprenden a medir sus emociones y pues precisamente los recién nacidos pues no tienen de otra manera expresarse, ¿no? También suelen buscar mucho este afecto de poder aferrarse, ¿no? A veces se nos agarran del dedito los bebés o se pegan al pecho de la mamá o del papá o se mueven entre los brazos, pero es precisamente porque ellos buscan generar este vínculo, principalmente, y la primera parte es a través del contacto, pero también reciben mucho la parte de qué tanto nosotros estamos pendientes de cada uno de ellos. Es importante reconocer que lo que hacemos en los primeros días es como sembrar semillas. No importa si fallamos a veces. Lo que importa es la constancia, precisamente la constancia. El bebé aprende cuando necesito, alguien viene por mí. Y eso lo siente, eso lo identifica. Ese pensamiento construye precisamente la confianza, la autoestima y hasta la salud mental en la vida adulta. Y así como estábamos hablando pues de este estudio, donde Harlow nos enseñó que el contacto, el abrazo, el consuelo son necesidades tan profundas y tan importantes y vitales como el alimento, que esto nos lleva precisamente también a hablar de una figura que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada en la psicología del desarrollo. Los bebés no solo necesitan una figura materna, necesitan un tejido precisamente de afectos, y dentro de él, pues la figura paterna ocupa un lugar decisivo completamente. ¿Pero qué significa ser padre? No hay una única respuesta, pues esta es una construcción social. El rol que cambia de cultura en cultura, de época en época y de familia en familia es lo que va generando, ¿no? Por ejemplo, en Botswana, el rol paterno puede ser asumido por el hermano de la madre, porque las mujeres permanecen con su propia familia de origen. En Vietnam, el papel lo puede asumir un abuelo. En muchas comunidades la paternidad pues es más colectiva que individual. Lo importante no es la biología, sino la presencia significativa. Por ejemplo, en Mongolia, la tradición marca que los padres aportan disciplina y sustento económico, mientras las madres nutren y cuidan. Pues históricamente casi no cargaban con sus bebés. Eran figuras respetadas y temidas. Pero ya hoy la urbanización, el empleo femenino principalmente, y la política del hijo único pues han transformado este mundo. Cada vez hay más hombres, sobre todo pues con estudios universitarios, que buscan una relación más íntima con sus hijos, pues cargándolos, acompañándolos y participando activamente en su día a día. Esto también ha sido pues un tema importante y ha generado pues mucha ya la responsabilidad también paterna. En contraste a todo esto, pues los de África Central pues representan casi el extremo opuesto. Los padres de Aka son los hombres que más cuidan directamente a sus bebés de todas las sociedades como tal. Los cargan, los calman, los alimentan, duermen junto a ellos, incluso los consuelan y participan tanto como las madres en los cuidados diarios. Estos ejemplos pues nos muestran algo muy importante. La paternidad no es un molde único, sino una forma de amor que se adapta a la cultura, las necesidades y las historias familiares. También es la paternidad como una transición.
El caso, por ejemplo, de Estados Unidos y otras sociedades urbanas. Desde la década de 1970, y especialmente con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado, la figura del padre en países como Estados Unidos han vivido una transformación profunda. Hoy los padres pues también cambian los pañales, también participan en los juegos tempranos, cuidan, bañan, alimentan, conversan, acompañan y se involucran emocionalmente. Y esta presencia pues no es simbólica, está directamente relacionada con el bienestar, con el desarrollo físico, cognitivo y social de los niños y niñas. Existen varias investigaciones de varios autores que muestran que cuanto más frecuente, positiva y sensible es la participación del padre, pues mayores son las competencias sociales, la regulación emocional y el lenguaje del niño. Cuanto más frecuente, positiva y sensible es la participación del padre, pues mayores son las competencias sociales, la regulación emocional y el lenguaje del niño. ¿Por qué es tan importante esta figura paterna? Pues precisamente porque la presencia del padre, sea biológico o no, introduce nuevos estilos de interacción, más oportunidades de exploración, más modelos de regulación emocional, más redes de apoyo y un sentimiento de seguridad ampliado. Esta figura paterna suele aportar un tipo de juego más físico, más desafiante, que estimula la curiosidad y la autonomía de los niños. Y cuando este estilo está acompañado de sensibilidad y conexión, pues se convierte en un trampolín para el desarrollo. Y pues aquí la paternidad no es perfección, sino que es presencia. Lo transformador no es hacerlo todo bien. Lo transformador es precisamente el estar. Como venimos platicando, pues un padre o quien cumple el rol de padre, pues que sostiene, que juega, mira, carga, ríe, consuela, acompaña, está tejiendo bases profundas para la confianza, la seguridad y el desarrollo psicosocial. Así como la madre, la figura paterna, pues es una fuente de apego y de regulación emocional. Y cuando ambos participan activamente, los bebés crecen con un sentido más fuerte de seguridad, pertenencia y pues en un mundo más confiable. Y no quiere decir que aquí sea como un tema, igual como sabemos y lo que veníamos comentando desde hace un momento, es que este no es un tema de quién puede más o quién termina o si puedo yo criar solamente. Es importante el papel de los dos. Y vemos que no es nada más algo biológico, que no es necesario que sea el papá biológico, pero hay muchas figuras que se pueden tomar como el padre, como vemos en otros países. Normalmente es el tío, normalmente es el abuelo, pero sí se necesita una figura de un hombre porque te da también otra perspectiva de la vida y te da más confianza, te da otra manera de ver las cosas, y eso ayuda a fortalecer el sentido de la seguridad de los niños. Y por eso es importantísimo que también haya una figura masculina en el desarrollo de los niños y de las niñas, en cada una de las etapas. Eso es lo que permite que ellos se sientan en un mundo pues más confiable. Entonces hablamos de cómo el papel del padre se transforma según la cultura y la historia de cada familia. Y eso nos lleva a un tema completamente pues también fascinante, que es precisamente el cuidado infantil de manera transcultural. Este no es de manera universal, no hay una sola forma de cuidar a un bebé o que tú digas esto es correcto o esto es incorrecto, ya que cambia radicalmente en el mundo dependiendo a las culturas. Pues cada una tiene pues su propia respuesta a una pregunta fundamental: ¿qué es lo que necesita un bebé? Y pues las respuestas son tan diversas como las comunidades humanas. Cada uno tiene diferentes perspectivas. Las prácticas del cuidado no solo dependen del amor o de la intuición, que eso es pues eso sí es universal. El amor y la intuición sí son universales, pero también las prácticas de cuidado, lo que ellos llevan, tiene mucho que ver con las creencias espirituales, las condiciones del entorno, el clima, la organización social, el nivel de riesgo también y la historia colectiva de cada pueblo. En el mundo, el bebé es visto
pues desde lentes muy distintos, y esos lentes moldean profundamente pues cómo los vamos a cuidar. Por ejemplo, en Bali, los bebés son vistos como seres sagrados. Los lactantes son considerados como ancestros, espíritus o deidades, que ellos vienen entrando directamente pues a la existencia humana. Se me hace muy curiosa esa forma, pero para ellos es así. Por eso ellos tienen un cuidado completamente especial, no dejan que los niños lloren, no se les coloca en el piso en sus primeros meses, y pues se les trata con una dignidad completamente ceremonial, pues la espiritualidad construye la crianza de ellos. En África Occidental, por ejemplo, también es un contraste porque consideran que los bebés entienden todos los idiomas. Esta creencia provoca pues interacciones muy ricas en palabras, en miradas, en cantos. Las madres les narran lo que hacen, les hablan constantemente y les anticipan situaciones como si fueran plenamente conscientes. Aquí el bebé es visto como un ser atento y sabio. En Micronesia ocurre exactamente lo contrario. Se cree que los bebés no entienden ningún lenguaje. Por eso los adultos no les hablan de la manera en la que solemos pensar como interacción verbal. Se comunican más con el contacto, el movimiento y la presencia silenciosa. Cada cultura decide cómo se comunica, ¿no? Cómo comunica la ternura, cómo transmiten ese amor. Pero ellos precisamente no dirigen palabras a los niños porque creen que no les van a entender de ninguna manera. Hay una antropóloga que se llama Margaret Mead que observó en los mares del sur que muchas sociedades practicaban la coparentalidad ampliada. Un ejemplo extraordinario es el pueblo de Efe de África Central. Los bebés están rodeados por 5 o más cuidadores prácticamente todo el tiempo. Incluso pueden ser amamantados por mujeres distintas a la madre biológica, y el bebé crece en un entorno donde nadie es extraño y todos son sostén. La comunidad pues es como un útero extendido. Entonces, la coparentalidad ampliada es un modelo de crianza en el que más de 2 adultos participan activamente en el cuidado cotidiano, emocional, físico y social de un bebé o de un niño pequeño. Es decir, es la responsabilidad de criar, no recae solo en la madre o el padre, sino que distribuyen entre varios cuidadores dentro de la misma comunidad o la familia cuando es extensa, distribuyen esta responsabilidad. Esta forma de crianza pues es común en las culturas tradicionales, en las culturas rurales, comunitarias, especialmente en lo que son África, Oceanía, y ahí es donde nosotros podemos poner el ejemplo de Efe de África Central. Los bebés están rodeados por 5 más cuidadores prácticamente todo el tiempo, e incluso pueden ser amamantados por mujeres que sean distintas a la madre biológica. No necesariamente es la mamá biológica la que le da alimento al bebé. El bebé crece en un entorno donde nadie es extraño y todos son un sostén. Pues la comunidad es como un útero completamente extendido. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, no? Pues que todas estas prácticas tan diferentes entre sí muestran una verdad fundamental, que no existe una única manera correcta de cuidar a un bebé. Y eso es importante que como padres nosotros tengamos plenamente la conciencia de que hay muchas maneras existen en el mundo de poder acercarnos o de poder tener ese cuidado con nuestros niños. También es que lo que damos por normal pues tiene completamente una base cultural, y eso hace que varíen muchas formas, y las necesidades son universales, pero las respuestas son profundamente diversas. Claro que es básico el acercamiento, la empatía, el entendimiento, pero hay muchas maneras de manifestarlas y acercarlas con los bebés. Lo que sí es universal, pues, que los bebés necesitan, es precisamente lo que yo decía hace un momento: la cercanía, la seguridad, la regulación emocional y una red de cuidado constante. La forma en que una cultura proporciona estas cosas puede variar, pero la intención es la misma: es proteger la vida, nutrir el vínculo y sostener el desarrollo humano. Y pues aquí viene lo bueno, ¿no? Para seguir platicando de este tema, vamos a adentrarnos a los primeros 3 años de vida. Vamos a seguir profundizando en lo que el vínculo
provoca y sostiene, porque no se queda solo en miradas, en sonrisas o abrazos que suelen proteger. Ese lazo inicial es la raíz del desarrollo psicosocial durante los primeros 3 años de vida. Y justo aquí, en este capítulo, pues vamos a descubrir cómo los bebés aprenden a confiar, a emocionarse y a relacionarse y a ser ellos mismos. De lo que ya veníamos hablando. Desde la llegada al mundo, el bebé ya trae consigo un repertorio emocional completamente básico. El llanto no es simple ruido, sino que es su primer mensaje. Él pide ayuda, él pide contacto, él pide alimento o llega a pedir también consuelo. Después aparece la sonrisa social, pues esa pequeña curvatura que lo cambia todo porque no es automática, es para alguien. Es en estos primeros meses cuando el bebé empieza a sentir la alegría, el interés, la sorpresa y más adelante emociones complejas como la vergüenza, porque ya los bebés sienten vergüenza, también el orgullo o la empatía. ¿Cuál es la clave? Pues es el cerebro. Mientras el sistema límbico madura y los lóbulos frontales se desarrollan, las emociones se vuelven más ricas, más intencionales y más profundas. Por eso no es extraño que conforme van avanzando los bebés en los meses, de repente se ponen completamente rojos y si ellos sienten que algo les está haciendo mal o, por ejemplo, que luego no quieren saludar, son sentimientos que son completamente válidos y que ellos están aprendiendo a desarrollar. Cada bebé llega con una forma propia de reaccionar, su temperamento. Hay bebés pues fáciles, hay bebés difíciles y bebés que necesitan más tiempo para adaptarse. Como todo, ¿no? Hay niños que ya nacen con esa sonrisa, con esa chispa, otros que les cuesta más trabajo involucrarse y otros que van como que primero tienen miedito, pero van desarrollándose poco a poco. Pero ojo, el temperamento no dicta el destino tampoco. Lo que hace la diferencia es la bondad de ajuste, que también los cuidadores entienden, que también los cuidadores entienden este estilo natural y cómo responden a él. El bebé difícil con un adulto sensible puede desarrollarse de manera extraordinaria. El bebé fácil con un ambiente tenso puede retraerse también. El temperamento es el punto de partida, más no el final. La confianza básica, el mundo es o no es un lugar seguro. Erikson decía que la primera gran tarea emocional de la vida recurre entre el nacimiento y los 18 meses. Esto es confiar. Nos hacemos las preguntas, ¿puede el bebé confiar en que alguien llegará cuando él llore? ¿O en que o que el bebé diga que habrá alimento, contacto o una presencia? Cuando los cuidados son sensibles y consistentes, el niño forma una idea interna de seguridad. Mientras tanto, cuando la atención es imprescindible, que a veces se da, a veces no, pues nace la desconfianza. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes del desarrollo humano, el apego. El apego es esa conexión profunda que el bebé forma con sus figuras de cuidado. Por ejemplo, Mary Ainsworth describió 4 tipos. Seguro. Cuando el bebé explora el mundo sabiendo que puede volver a sus brazos, ¿no? Cuando ya no tiene miedo, cuando él corre, va y viene, pero es porque está seguro de que puede regresar a los brazos del padre o de la figura de cuidado. Evitante. Cuando parece independiente, pero por dentro vive la separación con estrés. El ambivalente. Cuando necesita al cuidador, pero al mismo tiempo se frustra con él. El desorganizado, un apego confundido que suele nacer en ambientes muy caóticos. No se trata de ser padres perfectos, pero se trata de ser padres presentes, atentos y sensibles, lo que comentábamos pues más arriba, ¿no? De la importancia de que no nada más es lo básico, sino de la presencia como tal, ese cariño, esa atención, ese cuidado es lo que va formando la actitud y la forma de ver de los niños.
Entre los 2 y 3 meses comienza un baile entre el bebé y quien es la figura, en este caso de cuidado. La regulación va mutuamente. Se miran, se imitan, sincronizan gestos y ritmos también. Cuando el adulto responde, pues el bebé aprende a regular sus emociones. Pero cuando el adulto se desconecta, el bebé se desorganiza, se inquieta, busca, se vuelve insistente hasta que vuelve la conexión. Y de esa manera podemos ver que el desarrollo emocional pues es un diálogo que no necesita palabras, sino mucha interacción. Ya entre el primer y el segundo año, pues ocurre algo también fascinante, que es la referencia social. Ante algo nuevo, el bebé mira pues a su cuidador, al papá, a la mamá, y todavía se pone a cuestionar, ¿no? ¿Es seguro? ¿Debo acercarme? ¿Debo de preocuparme? Es a través de esa mirada que el niño aprende a interpretar el mundo emocional. La referencia social. A esta edad, el niño ya camina, ya explora, ya se atreve, pero todavía no sabe interpretar muchas situaciones por sí mismo. Es esa conexión que debe tener importante con su padre, con su madre, la persona que le cuida. Por eso mira a su adulto de confianza. Ese es, ya es su adulto de confianza. Ante algo desconocido, cuando hay un ruido muy fuerte, cuando un juguete, cuando ellos tienen pues un juguete nuevo o ven un rostro extraño, el bebé suele levantar la mirada pues para encontrar las respuestas necesarias. ¿Y con quién va a ir? Pues precisamente con el adulto que lo cuida, ¿no? El adulto responsable. Este adulto es el que le traduce el mundo y el que le da las respuestas a la confianza. Si nosotros le sonreímos al bebé, si somos el adulto, ¿no? el que tiene confianza, pues el bebé avanza, se atreve, ve que sí es seguro. Cuando el adulto pues se tensa o tiene una manera o lo mira de cierta manera precaviéndolo, pues el bebé se detiene. Es como si este bebé preguntara silenciosamente si lo que está viendo es seguro o qué es lo que tiene que hacer después. Se pregunta, pues, ¿qué hago ahora, no? Y entonces es la manera en la que nosotros tenemos que comunicarnos con ellos, transmitirles la confianza necesaria o aprender a hacer también. Nosotros como adultos debemos de, pues, todavía grandes nos cuesta regular nuestras emociones, pero cuando estamos delante de los niños, yo sí considero que es importante la manera en la que nosotros actuamos, nos desarrollamos, les hablamos o nos dirigimos a ellos. A mí me recuerda también a una parte, hace tiempo un tío me decía, ¿no? Que nació su bebé, mi prima, y él me decía que no le hablara con chichera a la niña, sino porque a veces acostumbramos, ¿no? Como de, ay, qué bonito, ay, el perrito y cosas así. Pero él me decía, no, háblale bien, dile, no le digas el guau guau, dile el perro, no le digas miau, dile el gato. Y sí, es como normalmente estamos acostumbrados, pero era lo que decíamos igual hace ratito, ¿no? No hay una manera exacta o una manera correcta para poder criar a los niños, pero sí lo importante aquí es la seguridad que nosotros les transmitimos a ellos y la manera en la que nosotros nos presentamos, porque nosotros somos ese refugio seguro, somos esa figura, somos ese cuidado que ellos tienen y toda la confianza está en nosotros. La referencia social pues es el puente entre la emoción del adulto y la emoción del niño. Y de ese puente el niño pues aprende cómo sentir, cuándo preocuparse, cuándo confiar. Por eso la presencia emocional del cuidador importa tanto como la presencia física. Y ya vemos cómo todo esto se va vinculando, ¿verdad? Pues ya vamos acabando casi este tema, pero hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que hablar sobre el cuidado de los niños, sobre esta crianza. Y pues bueno, alrededor de los 18 meses ya surge algo que transforma para siempre la experiencia humana del niño. Y esta es su autoconciencia. El pequeño empieza a reconocerse en el espejo y empieza a entender que el cuerpo, que la mirada le pertenecen a él. Y aquí inicia el autoconcepto. Lo que soy, lo que siento, lo que puedo hacer, lo que me gusta y lo que no. Este descubrimiento del yo
También explica por qué empieza a decir su nombre, a reclamar sus juguetes e incluso a molestar cuando alguien invade su espacio, o incluso cuando se empieza a molestar cuando alguien invade su espacio. Está construyendo una identidad temprana. Precisamente esto es una especie del borrador de la persona que va a ser más adelante. En estos primeros trazos del yo, pues es completamente vital que el niño reciba reconocimiento. Por ejemplo, sí, eso lo hiciste tú, o veo que estás orgulloso, o entiendo que te molesta. Y esa es la parte de la validación emocional, ¿no? Ayuda a que el niño organice el mundo que recién están haciendo. Y es algo que últimamente ya vemos pues, más psicólogos hablando del tema, ya más papás conscientes que empiezan a prepararse en esta parte de la validación. No es ya niño, cállate porque te caíste, no me hiciste caso, ¿no? Ahora es, ok, te caíste, no hiciste caso, pero entiendo que te duele tu rodilla, te lastimaste, ¿qué es lo que sientes? Y ahí es donde nosotros empezamos a dar también las herramientas al niño para que vaya logrando identificar su yo. Ya entre estos 18 meses y los 3 años, pues el niño entra a la etapa en la que todo quiere hacer pues él solito. Es un deseo, ya después de estar pues conociéndose, el niño luego entra a esta etapa, ya entra a esta etapa entre los 18, entre los 3 años, entre los 18 meses, ya entra a esta etapa entre los 18 meses y los 3 años, donde quiere hacer todo él solito, ya dice yo solito. Y pues es un deseo muy profundo, casi instintivo, pues de independencia. Quiere subirse solo a la silla, lavarse las manos solo, cerrar la puerta, elegir su ropa, ponerse los zapatos. También es el decir no. A veces esa convicción con la que los niños se refieren o se expresan, a veces desarma completamente a los adultos, pero es parte de una etapa importante a su crecimiento. Y era lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que precisamente el niño no es que sea malo, no es que sea maleducado, no es que no aprenda, sino que ellos en su etapa de desarrollo van aprendiendo a expresarse, van aprendiendo a compartir qué es su sentir. Ellos todavía, y como hace rato les decía también, ¿no? Como adultos a veces nos cuesta expresarnos, hacemos también ciertos berrinches, no iguales a como los niños, pero como adultos nos cuesta. Entonces debemos aprender a aceptar a los niños y aprenderles a explicar cuáles son los procesos que ellos están pasando. Que no es algo de la noche a la mañana, que un proceso es algo que va construyéndose constantemente y poco a poco. El impulso de los niños pues no es un capricho, sino que es el nacimiento de su voluntad. Y es por eso también que llegan pues los berrinches. Un cerebro inmaduro quiere lograr grandes cosas sin tener todavía todas las habilidades. El resultado pues es una frustración, es llanto, son explosiones emocionales. Cuando los adultos acompañan con paciencia, lo que les venía diciendo, ofrecen opciones y permiten explorar sin perder los límites, pues el niño también aprende. Pues aprende que puede hacer cosas por él mismo y está a salvo. Pero cuando un adulto se le ocurre ridiculizar, se apura o se controla en exceso o se castiga también al niño, aparece también la vergüenza y la duda. El mensaje que el niño recibe es, pues no puedo confiar en mí, no soy suficiente. La autonomía no se enseña, se va cultivando entre libertad y contención, entre apoyo y oportunidad. En los primeros años la moral no viene en forma de reglas escritas o sermones, porque nace de la relación emocional con los adultos. El niño aprende lo correcto, observando, imitando, sintiendo la aprobación y escuchando el tono afectivo de quien lo guía. También es importante, ¿no? Igual la manera en la que a veces nos expresamos, los tonos, nosotros sabemos identificar. Cuando tú dices un sí, claro, por supuesto, o un sí, claro, por supuesto, los niños también lo perciben. Hay muchas maneras también de cómo acercarnos a ellos y expresarnos.
Aquí aparece la obediencia comprometida. Es esa en la que el niño sigue normas y no por miedo, sino porque valoran la relación que hay entre su figura segura y entre ellos. Ellos quieren cooperar, ellos quieren generar estos vínculos importantes, ellos tienen estos vínculos ya. También se desarrollan los primeros cimientos de la autorregulación. El esperar turnos, el compartir, el recoger juguetes, el pedir ayuda. Y esto no surge pues de manera automática, como se mencionaba hace un momento, son los procesos. Se construye a través de rutinas, de presencia efectiva, de límites firmes y amorosos. La moral temprana pues no es obediencia ciega, es con conciencia, es conexión emocional, pues con la guía del adulto. Aunque a veces pensamos que las diferencias de género nacen pues naturales, muchas de ellas se construyen desde los primeros meses sin que los adultos lo noten. A los niños se les permite mayor exploración física, a las niñas se les protege más. ¿No se han dado cuenta? Y aquí también, ya casi vamos terminando este tema, es que es tan amplio. Pero aquí vamos a hablar sobre las diferencias de género y el contacto con otros niños. Aunque nosotros a veces pensamos que las diferencias de género pues nacen naturales, muchas se construyen desde los primeros meses sin que los adultos lo noten. A los niños normalmente pues se les permite más exploración física y a las niñas se les protege mucho más. Los juguetes cambian, las expectativas cambian, los colores, y con eso cambian sus maneras de jugar, hablar y relacionarse. Papá le insiste en que la cultura influye tanto como la biología. Por otro lado, incluso sin hablar, los bebés buscan compañía. Se observan, se sonríen, se imitan, participan en juegos paralelos, pues no juegan juntos del todo, pero sí al lado de cada uno, y de esa simple interacción nacen habilidades sociales que son fundamentales. Los hermanos, cuando no son hijos únicos, cuando ya hay más, se vuelven compañeros permanentes. Ellos son una base también importante. Pues enseñan la paciencia, enseñan la negociación, enseñan también la resolución de los conflictos y por supuesto la reconciliación. La socialización no empieza en las escuelas, empieza pues en la casa, empieza desde el primer año, empieza esta parte de la socialización. Y aunque no tengan hermanos, existen los primos, existen los amigos y las mismas personas que interactúan con los bebés. Y pues bueno, ya para cerrar este tema, los primeros 3 años de vida son la raíz de la historia humana. Aquí se forjan la confianza, el apego, la autonomía, la moral temprana y el sentido del yo. Aquí el niño aprende cómo es el mundo, pero sobre todo aprende cómo es él dentro del mundo. Cada mirada, cada caricia, cada respuesta sensible construye un ladrillo emocional que lo acompañará toda la vida. Pues no hay guiones perfectos para criar, no existen padres ideales, solo existen adultos que están presentes, que miran, que responden y que ofrecen seguridad. Ese es el verdadero vínculo. Ahí comienza el desarrollo psicosocial y ahí es donde comienza todo. Con esto cerramos este tema y ojalá que al comprender mejor estos primeros años podamos acompañar a los niños con más conciencia, con más paciencia y con más corazón. Gracias por acompañarnos en este programa que fue Crianzas que Transforman, un espacio donde entendemos el nacer del bebé, también el nacer de sus padres. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho, es un placer. Soy Alondra Sevilla y nos vemos en un próximo capítulo.